Para el episodio del día de hoy tenemos Mechanism y vamos a hacer un Fission Reactor y vamos a hacer unas cuantas turbinas que van a estar generando 6 millones de energía por tick. Y todo pues lo importante que deben tener en cuenta para que este señor que está detrás mío no se explote. Bienvenidos a un episodio más de All the Mods 10 to Sky. Y como vamos a seguir entonces con Mechanism, vamos a hablar de un pequeño mod extra que no viene en el modpack, hasta el momento no lo han agregado, pero es algo que lo usan generalmente en All the Mods. Y es un mod que me permite o nos permite saber exactamente cuántos cubos vamos a necesitar para armar X cosa. Como lo que vamos a hacer hoy es un reactor y vamos a intentar hacer un PSP, esto nos va a servir de maravilla. Ah, bueno, y de hecho también vamos a intentar hacer una turbina, porque pues la energía nunca está de más. Entonces ese mod nos ayuda muchísimo, muchísimo. El mod se llama Just Enough Mechanism Blocks. Si no estoy mal, pueden buscar cualquiera de las cosas que vamos a intentar armar. En este caso vamos a comenzar con el Fission Reactor. Entonces le damos clic derecho y nos va a abrir esta interfaz y nos va a agregar esta última pestañita que tenemos acá, Just Enough Mechanism Multiblock, se llama exactamente. Y lo que me permite es calcular exactamente las dimensiones de una máquina como multibloques y me da la cantidad de cubos que necesito de cada uno, si le quiero poner adaptadores, si quiero, o bueno, esto es más que todo pues el burn rate, que pues eso es algo que vamos a ver ahorita más tarde, pero pues digamos que no tiene mucho el tema pues de la modificación en realidad. Y acá en los resultados podemos ver cuánto gastaría más o menos en cuanto pues a todo tipo de materiales, como lo puede ser fuel y pues bueno, todo este tipo de cosas. Vamos a hacer el reactor 9x9 y va a ser de 13 cubos de alto. Le podemos poner que use reactor glass o que no use reactor glass. A mí me gusta usar reactor glass porque pues me gusta que se vea como pues lo que está por dentro, que son como estas pequeñas columnas que se hacen con estos dos items. Entonces pues es súper fácil. Esto me permite pues saber exactamente qué es lo que necesito para lo que voy a construir. Y bueno, esto lo vamos a hacer en la parte de abajo. Acá arriba está lo de Mechanism y todo esto está frenado ahora mismo porque el Quantum Entangle Powder está lleno de fissile fuel. Entonces, pues todo esto está al 100%. Lo que quiero ver es si la producción que tengo me alcanza para mantener este reactor que va a ir acá exactamente. Y así acá atrás vamos a tener las máquinas. Hay una máquina que para producir plutonium o alguno de los dos materiales, no me acuerdo cuál es, pide acceso al sol. Entonces vamos a tener que automatizar de alguna manera para que tengamos acceso al sol. Y vamos a ver si lo hacemos el día de hoy. Digamos que pues es relativamente fácil hacerlo con Modular Routers y con Ars Nouveau. Ars Nouveau tiene un hechizo que me permite cambiar la hora del día. Entonces pues eso puede ser una manera. Y la segunda manera puede ser con Draconic Evolution, que pues de hecho creo yo que es el siguiente mod del que vamos a hablar, porque pues ya es lo que nos falta para la estrella es muy muy poco en realidad. Yo creo que ya en unos cuantos capítulos ya vamos a tener estrellitas y vamos a ver pues cómo se maneja el tema de los bloques creativos y todas estas cosas. Entonces, esto es 9x9, entonces vamos a poner el cubo tal cual 9x9. Para capítulos como los de hoy intento adelantarme lo que más pueda porque son cosas que toman tiempo, digamos que no son difíciles, pero sí toman una buena cantidad de tiempo, entonces intento adelantar un poco, por eso ya tengo acá todo calculado, ya tengo todo medido, en dónde van a ir las dos cosas. Generalmente yo hago 2 turbinas, vamos a ver si me alcanza la producción que tengo de fissile fuel para esas turbinas, y en caso de que no, pues bueno, tendremos que mirar qué nos hace falta y ya pues en realidad no es muy difícil. Y una vez tenemos el cubo, bueno, la base que es 9x9, solamente por los lados, si escogieron el uso de Reactor Class, vamos a hacer como un marco pues, que genere el cubo que va a ser de 13 de alto. Y listo, así es como se vería. Las cuentas que les da el mod, si deciden usar el mod que les comenté, las cuentas que dan es como si tuviese en cuenta el piso y el techo, todo hecho con Reactor Class. Entonces, si quieren dejarlo así como plano, como lo acabo de dejar yo, tienen que craftear un poco más pues, de sus casings porque pide más de lo normal. Ahora en el reactor lo que va es estos pequeños fission fuel assemblies y se ponen así, se ponen dejando como un cubo entre cada uno de ellos y en la siguiente fila es como que ocupa esos cubos y así sucesivamente, ya así. Y pueden craftear una diamond stick
y eso nos permite como construir hacia arriba muchísimo, muchísimo más fácil. De hecho, se me había olvidado y creo que voy a tener que quitar todas estos casings de arriba para poder poner esto bien. Y una vez llega hasta esta parte, dejando como acá este techo descubierto, en la última fila se ponen estos rod assemblies, control rod assemblies. Y pues en cada una de las filas que acabamos de hacer. Y listo, una vez tenemos eso, ahora sí podemos taparlo por todo lado prácticamente, incluso por los lados. Y pues prácticamente ya está el reactor. Lo único que nos falta es obviamente llenarle los lados de todo esto, acabar reactor glass. Y antes de eso quiero intentar ver dónde quiero poner los ports. Casi todo lo quiero dejar atrás porque pues acá es en donde se va a manejar el manejo de casi todo. Y por los lados creo que no voy a dejar absolutamente nada si no estoy mal. De hecho, por acá, por el frente, puedo dejar como el manejo del coolant o como como el enfriador o algo así. Y el resto de cosas sí las voy a poner acá hacia atrás y una acá como más arriba y la otra de pronto más en el centro. Y ya, esto en el coolant es lo que se usa para manejar o para que las turbinas que voy a hacer generen algún tipo de energía. Entonces, por eso quiero dejar esto al frente, porque pues las dos turbinas van a estar acá hacia los dos lados, entonces puedo mover esos outputs muy fácil con tubos hacia esos dos lados. Y en realidad el uso de estas varitas para esto en específico es buenísimo, que ayuda a construir esto muchísimo, muchísimo más rápido. Y ya vamos a acabar. Una vez acabemos, de hecho me faltó uno. Ahora sí, una vez pongamos esto y salgan esas partículas de redstone, sabemos que el reactor es funcional. Sin embargo, pues todavía no está prendido o no hace absolutamente nada, pero pues ya tenemos como una interfaz. Algo que no les he comentado y de hecho no les he dado mucha información de esto, esta cosa se puede explotar. Si se explota, irradia, prácticamente a irradiar toda la base, irradia un rango bastante grande y para quitar la radiación solamente hay dos opciones, se puede o con un comando de mechanism o esperando mucho tiempo, de hecho se demora bastante en desaparecer la radiación y pues la radiación va haciendo daño, digamos que ahorita con toda la vida que tenemos pues no hay ningún problema, pero si ustedes por ejemplo tienen animales o tienen de pronto algo que quieren mantener, incluso hay un mod que se llama Mind Colonies que les permite tener como una colonia de varios tipos. Si tienen algo de eso parecido, la radiación los puede matar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Además de que pues obviamente esto al explotarse hace un daño en la base que pues no queremos que pase, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para evitar que esta cosa se explote? Vamos a poner los logic adapters que tenemos listos. Generalmente yo aprendí a ponerlos de esta manera y de hecho no tiene que estar tan allá. Tiene que estar acá, acá, acá y acá. Entonces, ¿qué hacen estas cosas? Estos son, hagan de cuenta, filtros. Cada uno de estos filtros o cada uno de estos de estos logic adapters van a cumplir una función de uno de esos filtros. Los filtros son estos cuatro, solamente los que están en rojo. Queremos que este revise cuando la temperatura esté alta. Este otro va a revisar cuando el waste, el de los desechos estén también críticos. Este otro va a revisar cuando el daño del reactor esté en crítico. Y este último va a revisar que no se vaya a quedar sin energía o bueno, sin combustible en ningún momento. Entonces es importante revisar, yo tengo como ese problema como con el orden, no sé, eso yo creo que también es un trastorno. Entonces tengo que revisar las cosas varias veces para asegurarme que quedaron bien. Y lo que va a hacer cada una de estas cosas es enviar una señal de redstone cuando la temperatura esté alta o cuando el waste esté en el nivel crítico y bueno, así sucesivamente. Y lo que va a hacer este señor es que cuando reciba esa señal de redstone, él va a apagar el reactor. Entonces, simplemente cuando reciba la señal, en este momento como está, cuando reciba la señal, lo va a prender, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es que pase lo contrario. Cuando reciba la señal, lo apague. Entonces, acá tenemos como una señal invertida que me permite, pues, invertir eso, ¿cierto? En vez de que cuando el reactor me envíe una señal de redstone, prenda el reactor, va a apagar el reactor. Cuando diga, no sé, por ejemplo, cuando este envía una señal de redstone que diga que diga que el reactor tiene la temperatura alta, entonces lo que va a hacer es enviar la señal de redstone
y al recibir la señal de redstone lo va a apagar. Aquí, como no está recibiendo ninguna señal de redstone, está prendido. Lo podemos probar con una de estas palancas. Así como está, dice que está prendido porque pues no está recibiendo ninguna señal de redstone. Una reciba una señal de redstone, se va a poner en idle o pues como que se va a apagar. Entonces eso es lo que queremos. Ahora, ¿cómo hacemos para enviarle las señales de redstone directamente a esa cosa? Hay varias maneras, lo pueden hacer con links, lo pueden hacer con diferentes mods de redstone. En mi caso, y generalmente cada que tengo acceso a este mod llamado More Red, me permite crear Red Alloy Wire, súper fácil, con Red Alloys, que se hace con redstone y hierro o con cobre. Entonces voy a hacer, no sé, 5 creo, y puedo hacer con 3 de hecho, puedo hacer, entonces voy a hacer uno más, como pues para que queden parejos. Y entonces con 3 puedo hacer de esos cablecitos que pues bueno, eso de hecho es muchísimo más de lo que voy a necesitar en toda mi vida. Y son cables, simplemente los puedo pasar así, de esta manera, y conectan todos como pues yo quiera que conecten. Entonces acá, por ejemplo, todos estos están enviando una señal y este señor dice que está apagado porque, como nos estamos dando cuenta, hay una señal. Acá en este momento, como el reactor no tiene absolutamente nada, pues las señales van a estar prendidas. Bueno, entonces todo va a estar como en idle. Una vez lo prendamos por primera vez, eso debería apagarse. Debería. Entonces, si se apaga, sabemos que va a funcionar bien. Acá vamos a sacar entonces el coolant con un configurator de mechanism. Le damos creo que shift click, podemos cambiar. Ahí dice output waste y output coolant. Entonces este ya está bien. Y vamos a configurar entonces, esto debe tener un output de waste que va a ser este de acá. Y los otros dos, uno, bueno, los otros dos son output, uno para combustible y el otro para agua. El de combustible vamos a hacer con un Quantum Entangle Powder, que vendría siendo este que está acá. Y el de agua, vamos a primero cuadrar el de agua, que es como lo más importante en este momento, cuando está desactivado. Entonces, cuando lo active, va a funcionar perfecto, todo debería. Y ahora vamos a hacer varias cositas. Para esto suelo usar Integrated Dynamics y voy a usar entonces un Fluid Interface. Lo que hacer este Fluid Interface es que va como a pues, revisar que haya como un inventario con agua cerca. En este caso va a ser el sink o pues este lavabo, como sea. Y un Fluid Export que vendría siendo este señor. De este mod ya hablamos anteriormente. De hecho, también vamos a necesitar una de estas variable cards, entonces las vamos a sacar de una vez. De este mod ya hemos hablado varias veces antes, entonces no voy a ser como muy repetitivo. Simplemente pues los materiales son fáciles de conseguir una vez tenemos acceso al árbol de Menril. Y vamos a poner entonces esto de esta manera. La interfaz que vendría siendo esta va a estar pegada al agua y va como a reconocer esto como un inventario de agua. En este caso pues infinita porque pues eso tiene agua infinita. Y ahora le vamos a poner el exporter de esta manera para que exporte hacia allá los fluidos. Y por último, para conectar esas dos cositas vamos a hacer un logic cable, solamente uno de hecho. Esto ya lo podemos guardar y iría de esta manera y eso es todo. Entonces esto tiene acá una configuración acá en donde vamos a usar esta variable card. Vamos a poner acá en export all fluids y le vamos a poner acá en el más. Acá vamos a buscar el fluid transfer rate y se supone que si ponemos muchos 2 hasta que salga ahí, digamos ahí, si le pongo un 2 más sale una X, si le quito un 2 queda un bien, un si se puede y ese va a ser como la configuración de agua y pues si nos damos cuenta, ahí va a llenar esto muy rápido. De hecho, vamos a dejarlo como en lo máximo, que es como 99999, así. Y ya con eso, pues bueno, debería el reactor jamás quedarse sin agua. Es importante hacer eso porque pues no hay ninguna otra manera de transferir agua tan rápido como para que el reactor no se quede sin agua. Entonces acá ya tenemos agua, ¿cierto? Ahora queremos mandarle el combustible. Eso lo vamos a hacer con un Quantum Entangle Powder. Vamos a ponerlo acá. Bueno, primero le voy a quitar las configuraciones como siempre hago. Y en químicos le vamos a poner que el eject esté on y el output lo mande hacia este lado. Y le vamos a decir que el output o el canal sea fissile fuel. Y pues de hecho esto ya prendió el reactor y yo no quiero que se prenda. Y vamos a acá y lo vamos a dejar acá en disable. Lo cual pues bueno, por ahora quiero que esté así. Por ahora. Ahorita de momento lo prendo. Si se dieron cuenta las señales de acá todas se apagaron. Entonces todo está funcionando como debía. Antes de prender el reactor, quiero revisar primero que el waste
se maneje de la manera correcta, que es como una de las cosas más importantes. Y el waste es simplemente enviar a todos estos barriles, vamos a enviar ese waste pasivamente. Y cada que pues va cayendo en esos barriles, el waste va a ir desapareciendo pues conforme va pasando el tiempo. Entonces esto es simplemente como pues ponerles tubos a todas estas cosas porque pues esto es un químico, el waste es un químico, entonces queremos pasarlo todo así de esta manera a todas estas pipes. Y algo así es como se vería todo esto. Por ahora no está conectado a nada porque no hemos configurado las máquinas, entonces necesitamos hacer plutonium, que viene a ser este, y polonium, que viene a ser este. Primero plutonium. Plutonium lo hacemos en un pressurized reaction chamber con agua y plutonium y esto genera el spent nuclear waste, que es lo que queremos pasar a los barriles, pero antes de esto tenemos que hacer el plutonium. Para hacer el plutonium necesitamos un isotopic centrifuge que va a recibir el nuclear waste y va a crear ese plutonium. Entonces, pues primero necesitamos uno de estos isotopic centrifuges y un pressurized reaction chamber. Entonces vamos a poner esto así. De hecho, tiene que ir más hacia atrás. Estos no reciben energía solar, entonces no hay ningún problema con ponerlos. Los pueden poner en donde ustedes quieran. Yo los voy a poner ahí simplemente pues, como para que queden acá, como que les llegue el sol. Y de hecho, estos los podemos poner más hacia acá. Creo que no hay ningún problema. Lo único que pues tendríamos que hacer sería pues abrir un hueco acá que quede directamente cayendo hacia la máquina que ahorita vamos a ver, que es la que va a necesitar la energía solar. Y bueno, entonces por el otro lado, que es la máquina que es la que estamos hablando, funciona tal cual de la misma manera, recibe agua y en este caso polonium y también crea ese spent nuclear waste, que es el que vamos a pasar por los barriles. Y acá necesitamos un solar neutral activator. E igual que el otro también va a usar un pressurized reaction chamber para crear lo que pues tiene que crear. Este es el que debe tener acceso hacia arriba. Entonces, hmm, vamos a hacerle el acceso como hacia acá y tiene que quedar así tal cual, de esta manera. Entonces esto tenemos que moverlo un poco más hacia atrás para que quede allá con acceso al sol y esto lo vamos a mover para adelante. Y ahora sí, estos señores, los dos pressurized reaction chambers son los que generan ese nuclear waste, que es el que queremos enviar por abajo conectado a esos barriles, a esos radioactive waste barrels, se llaman. Y entonces es importante configurar que los químicos salgan hacia abajo como output. Eso vendría a ser un químico. Y le vamos a conectar entonces una pipe, perdón, un tubo. Importante, un tubo. Y este va a hacer exactamente lo mismo. Como nos damos cuenta, yo ya quité todas las configuraciones, entonces venimos en químicos, auto eject on y el output va a salir por abajo de esa manera. Entonces pues lo arreglo porque pues al final creo que no voy a usar todo este espacio o quién sabe, pero pues por ahora no lo voy a usar. Y ya lo único que me quedaría sería conectar el fission reactor, cada una de estas máquinas, al solar neutral activator y al isotopic centrifuge para que generen plutonium y polonium. Y entonces para la configuración tenemos que poner que el químico hacia este lado bote tu output. Y este señor también químicos, que de hecho solamente tiene químicos, output hacia otro lado. Y lo único que me queda también es conectarle agua a estos dos señores. De hecho lo voy a hacer con un sink, ni siquiera voy a traer a Player Energy Stick, solamente le voy a conectar un sink con pipes a estos señores. Yo los voy a conectar así como hacia adelante, de esta manera, porque hacia el otro lado, o sea, hacia acá, van a ir los químicos, así, de esta manera. Entonces solamente queda configurar que por atrás ingrese el input, lo mismo de este señor, input, ya las pipes van a estar conectadas y de acá vamos a configurar que en fluidos el input llegue de acá y lo mismo este señor de este otro lado, fluidos, input de acá. Y una vez configuremos esto en modo extracción, se van a llenar de agua, que pues bueno, es lo que queremos. Ya lo único que nos queda es prender el reactor, en realidad. Y antes de eso tenemos que poner algo acá para que ese coolant se elimine, porque pues si se llena de coolant también puede explotar. Para eso por ahora solamente le voy a poner ahí una trash can y ya, pues ahí todo va a eliminarse hacia acá. Entonces, creo que ya está todo. Espero no explote en realidad. No sería la primera vez que explota un reactor. Todo esto está bien.
y creo que pues ya todo está configurado de manera correcta. Bueno, yo creo que ya le podemos echar la bendición a esta cosa y prenderlo a ver qué pasa. Entonces, activa. Acá ya comenzamos a ver que está generando nuclear waste. Y pues por ahora no está haciendo nada porque pues no estamos modificando el burn rate que se modifica de acá. Antes de modificar el burn rate, quiero revisar que la cantidad de combustible que estamos generando sí se mantenga para lo que estamos haciendo. Y pues en este momento está quieto. Digamos que está bien. Lo único sería comenzar a subirle el burn rate y pues ver que esto no baje. No tiene que quedarse bajando de ese 8.192.000 algo que está ahí. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a ponerle en 50 el burn rate a ver qué pasa. Eso va a aumentar la temperatura de esto y pues va a generar más nuclear waste. Y este fissile fuel sigue manteniéndose ahí tal cual. También hay que tener en cuenta que pues arriba tengo como un buffer ahí de materiales que ya se estaban como generando y que pues estaban ahí. Pero pues bueno, el sulfuric acid se sigue manteniendo. El uranium oxide se sigue manteniendo igual también. Y lo importante es que ninguno de los dos baje. Entonces vamos a ponerle un poco más. Vamos a subirle 100. Y miremos acá, importantísimo, acá por ejemplo, yo no le tengo conectada la pipe. Entonces, ahora sí, el nuclear waste que se estaba generando ahí está pasando hacia estas máquinas. Estas pipes ahora ya no las podemos destruir. Si las destruimos, si algo pasa, vamos a irradiar la base, toda la base, con destruir una pipe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y acá ya estamos generando plutonium. Debería estar pasando el plutonium hacia este lado. Lo que pasa es que esto no está configurado en químicos para que reciba el input por este lado. Y acá, una vez le pongamos los materiales que necesita, pues va a generar lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, este señor no está trabajando porque ahorita debe estar de noche. Efectivamente, ahorita está de noche, entonces no está trabajando. Para los materiales que pide cada una de esas máquinas, voy a poner acá una crafting card y ya tengo la receta para el fluoride dust. Entonces voy a poner fluoride dust acá y le voy a poner que mantenga 64 en ese buffer. Ya los está creando. Y vamos a poner un modular router en cualquier lado. En realidad creo que eso no importa. Lo vamos a poner como por acá. Con un puller module que va a jalar de acá y solamente va a jalar ese fluoride. Y acá está bien, está dentro del rango. Le vamos a poner un distributor module para que distribuya entre sus dos máquinas que vendrían estando acá. Antes de configurarlas tenemos que ponerle que los items ingresen por el frente generalmente. Y este también, items por el frente. Y le damos clic por el frente para que configure esas dos. Acá no vamos a configurar nada más, solo que transfiera out of the router. Y una vez pongamos esto acá, si estuviese dentro del rango, pues los repartiría. Entonces solamente tengo que mover ese modular router un poco más hacia allá. Tuve que cambiar acá el puller, solamente pues porque estaba muy, muy lejos, pero pues ya con esto ya debería funcionar bien. Está jalando y de hecho no debería enviarlos hacia allá, debería estar into the router de esa manera. Y pues ya con sus upgrades esto debería funcionar a la perfección. Y de hecho creo que ya deberíamos tener unos cuantos plutonium pellets creados. Y pues en cuanto pase al día va a comenzar a trabajar. Y listo, estos señores ya están generando plutonium. Y bueno, pues esto cuando se haga de día nuevamente. Y como todo, le voy a poner drawers encima y drawers encima. Le vamos a decir que los items, el output, salga hacia arriba. Nos pongamos esto acá. Y con auto eject. Y este señor también auto eject output hacia arriba esperando que se haga de día. Por ahora está bien todo, no tiene nada de daño el reactor. Y miremos que el fissile fuel se mantiene. Aquí en la parte de arriba todavía sigo teniendo suficiente de sulfuric acid, que es lo que me importa. Y por este lado sigo teniendo suficiente uranium oxide, entonces voy a subirle un poco más el reactor. Vamos a subirle a 150.
esperando que no pase nada. Y pues acá lo importante es que de hecho solamente una sola de estas máquinas está manteniendo todo el sulfuric acid que se está generando acá. Y el uranium oxide sigue manteniéndose bien ahí. Vamos a subirle a 200. Creo que lo máximo que la puedo dejar es hasta 250 si no estoy mal. Y pues ya con eso ya sería bastante. Sigue todo bien. La producción de fissile fuel sigue bien. Acá sigue trabajando solamente una de estas máquinas para pues mantener lo que se necesita. Y acá se sigue manteniendo todavía el uranium oxide. Vamos a subirle lo último que sería 250 esperando que esto no explote. Ya eso es lo máximo. La temperatura queda bastante en 1005. Ya de ahí pues no se puede subir más de hecho. Y pues todo parece estar bien al parecer. Fissile fuel se sigue manteniendo igual. Acá con tal esto no comience a bajar no hay problema. Con tal ninguno de estas cosas de este ácido o de este uranium oxide comience a bajar, no va a haber ningún problema. Y pues este sigue manteniéndose en los mismos 8 millones. Entonces creo que lo logramos. Creo que ya nuestro reactor por hoy no va a explotar. Si explota va a explotar después. Y este ya comienza. Ok. De hecho, este creó 33 polonium pellets. Porque pues esto ya está trabajando. Y este está muy lento, entonces de hecho hay que ponerle upgrades. Y listo, y ahora sí, todo esto tiene upgrades y esto está trabajando rapidísimo. Este es la única máquina que no acepta ningún tipo de upgrade. Entonces de hecho esto se está generando súper extremadamente rápido, increíble. Y pues sigo manteniendo los rates, que es lo que me importa. Lo único que me queda también es automatizar para que siempre sea de día, para que esto esté trabajando todo el tiempo, pero pues así nomás. Hermoso. Y pues bueno, ya una vez cierre esto y agregue estos dos señores a mi sistema, ya podría ver cómo se están generando aquí. Y pues ya con eso creo que podríamos hacer lo que necesitábamos. Estamos en el Nexium Emitter. Podemos venir y craftear. Bueno, estos son recetas de crafteo como repetitivas. Lo único que nos interesa acá es este Polonium Pellets, este Jetpack Unit. Entonces también son como recetas repetitivas que ya pues estaré haciendo, pero pues ya prácticamente podemos hacer el Nexium Emitter, que es lo que nos interesa. Bueno, y ahora lo otro que vamos a hacer es que vamos a hacer dos turbinas. Las turbinas lo que hacen es que generan energía con el coolant que bota este señor. Entonces, eso es lo que quiero. De hecho, no me había dado cuenta que vean que se baja un poco el agua. O sea, el agua acá dice que se mantiene al 100%, pero vean que gráficamente como que se alcanza a bajar un poquito. Qué miedo. Pues porque esto se queda sin agua, pues ya sabemos qué pasa, ¿no? Y no queremos que eso pase. Entonces, vamos a hacer la turbina. Vamos a hacer la turbina. Esto es pues, una vaina grande. Bueno, en cuanto a materiales, en realidad. Pide muchas cosas. Pide turbine casings, pide turbine bulbs, pide turbine vents y bla, 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 bla. Todo eso que está ahí lo tenemos que poner. Y pues podemos ponerle condensers, pero pues eso en este caso pues no es importante porque lo que hacen los condensers es que como que ayudan a que el reactor bote agua o expulse agua, pero pues eso no lo queremos porque está generando muchísimo coolant y pues el agua para qué. Entonces por ahora la vamos a dejar ahí y vamos a hacer entonces estas turbinas, creería que de 11 de alto, yo creo que queda bien así, tal cual como está. Vamos a ver. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es como el marco, va a ser 7 por 7 y por ahora no va a tener nada por el centro, nuevamente solamente vamos a hacer el marco y va a ser de 11 de alto, con son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una vez tenemos como la caja hecha, vamos a poner los turbine vents de esta manera, que cubran solamente media pared en la parte de arriba. También vamos a poner vents acá en la parte de arriba. Voy a dejar acá una parte como para salir, porque pues después necesito salir. Y el resto de esto va con reactor class, perdón, structural class. Y ahora acá en el centro, totalmente en el centro que vendría siendo acá, vamos a poner 5, creo que acá. Y ahorita los vamos a quitar, eso no lo vamos a dejar ahí. Y vamos a poner el rotational complex acá. Y de hecho ya ahora sí lo podemos quitar. Rodeando todo este señor, todo este rotational complex, vamos a poner pressure dispersers. Y todo esto va a estar como cubriendo esta área. Y acá en la parte de arriba vamos a poner los 3 electromagnetic coils. Digamos que eso no interesa cómo lo pongan exactamente, pero pues tienen que poner los 3 ahí encima de eso exactamente. Y por último, vamos a poner los 5 turbine rotors de esta manera y
los Turbine Blades, que solamente si apuntan a la parte de abajo los va a poner todos y esto va a quedar de esta manera. Y ahora sí a llenar el resto de class. Importante, deben quedar así tal cual como líneas de 4 de Turbine Vents. Les había dicho que 3, pero son 4 para que quede al nivel de del rotor que está en el centro. Ya por último, para que esto funcione, solamente me queda definir el input y output, un input del coolant y el otro input, y el otro output, de hecho, que sería de energía. Y esto debería ya funcionar si todo estuviese bien. Algo está mal. Ah, bueno, claro, y me falta un cubo acá en la parte de arriba. Así, perfecto. Y bueno, esto lo voy a poner acá en Dumping Access por si cualquier cosa pasa. Y ese es uno, de hecho tenemos que hacer 2 de estos. Y listo, ya están las 2 turbinas. Esto, lo único que me queda sería pasarle el coolant. Esto, miremos que no le esté pasando nada, para que no se pueda explotar ni nada y que se siga. Pero es que en realidad es lo único que me da como miedo, que en algún momento pase algo que como que no reciba lo suficiente, pero pues por ahora todo está bien. Y de hecho, el uranium oxide está comenzando a bajar. No se está manteniendo donde debería mantenerse. Y creo que así se mantiene apenas. Y creo que así va subiendo en vez de ir bajando. Pues solamente puse otras 2 máquinas y ya. Que están todo el tiempo procesando ese Yellow Cake Uranium. Y de hecho creo que entonces está sobrado. Creo que solamente con una de estas solas alcanzaba. Pero bueno, ya tenemos. De hecho creo que lo único que me faltaba era ponerle una mejora de químicos a este señor, a este Dissolution Chamber, para que no tragara tanto sulfuric acid. Pero pues bueno, ahí tienen ustedes para que no les pase. Y ahora sí, estos señores ya deberían trabajar. Entonces vamos a conectarles. Si no estoy mal, ese coolant sale como un químico, entonces lo vamos a pasar con tubos. Para tapar estos huecos hay un mod que no sabía que existía que se llama Camo. Y pues puedo poner acá esto junto a un cubo y crea, digamos, necesito 3. Entonces puedo ponerle como el cubo que tape esas cosas y se ve hermosa, o sea, no se ve nada, se ve como si no existiera nada, se ve genial. Y ya por último, yo creo que voy a apagar esto por un momento. Una cosa que lo voy a apagar por un momento y voy a quitar esto y luego voy a conectar esta pipe y voy a dejar esto acá arriba por si de pronto sale mucho coolant y ahora sí una vez lo active. Esto todo el tiempo se tiene que mantener así en empty. Los dos se tienen que mantener en empty y ya estos dos están llenos al 100%. Importante dejarlos como así en dumping access para que pues si generan algo extra, pues lo eliminen. Y pues esto ya está, esto lo que está generando es energía. Entonces está generando, uno solo está generando por tick. Ya les confirmo cuánto porque tengo que antes conectarle a Applied Energy Sticks. ¿Cómo le conectamos a Applied Energy Sticks a esto? Con una plug gate. De hecho, necesito flux accessors, necesito 2. Yo generalmente los dejo así en su forma más pequeña y conecto uno en caja espacio. Le pongo en el fast mode activo a los dos. Y pues importante que si ustedes no tienen un disco de FI, esto no va a trabajar. Entonces ténganlo muy en cuenta. Y listo, entonces esto debería todo el tiempo ahí está generando 6.52 millones de EFI por tick y eso se está guardando acá en mi sistema. Entonces, pues esto está incrementando, eso son como billones, no sé cuántos de energía, entonces estoy generando un montón de energía y pues de hecho esta misma energía la puedo usar para el SPS. Y creo que por hoy vamos a dejar así el capítulo súper corto por el día de hoy. Ya puedo hacer el SPS sin ningún problema, de hecho eso no tengo ninguna duda. El problema es que lo quiero poner acá exactamente en este lugar, lo quiero poner en todo el centro de la sala y creo que voy a tener que mover estas cosas que están acá al lado. De hecho creo que eso es lo único que tengo que mover. Y desafortunadamente ya por hoy no me alcanza el tiempo, entonces lo vamos a dejar para el capítulo de mañana, para el comienzo del capítulo de mañana. Va a ser súper rápido, por mucho va a tomar 10 minutos o menos. Y lo vamos a dejar configurado para el siguiente capítulo. Y también vamos a comenzar, creería yo que con Draconic Evolution o tal vez con Create. Porque para craftear el Nexum Emitter, que es lo que nos falta,
Lo único que nos falta es un item de Create. Entonces, de hecho, creo que seguiríamos con Create, que pues de hecho va a ser también bastante rápido. Por hoy, como siempre, les agradezco. Muchísimas gracias por haber visto este episodio. Recuerden que me ayudan muchísimo si se pueden suscribir al canal, dejar un comentario o incluso dejar un like. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a estos videos. Tengan un lindo resto de su día. Nos vemos en el próximo video.